Hola, buen día, bienvenido, Ernesto. Buenos días, Alejandro. Un gran gusto. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad. Y sí, Fernando Figueredo es un hombre muy querido, un importante pequeño empresario de este país. Hoy está presidiendo la Cámara de Fabricantes de Pasta. Y bueno, y tuvimos el gusto de conocerlo hace muchos años. Integró el equipo del Ministerio de Trabajo desde el área de empleo. Este, Así que bueno, realmente un gran gusto esta relación, Alejandro. Coincido. Bueno, Ernesto, te decía que con vos tenemos un manojo lindo de hablar, pero me parece que se imponen, incluso la agenda de algún modo lo motiva, de hablar de dos asuntos bien específicos. Mira, y usando como excusa que hoy es tapa en todos los diarios, para citar dos ejemplos, la diaria dice la precandidatura de Carolina Cose recibió el respaldo del Partido Comunista. También destaca el diario El País, el Partido Comunista confirmó su apoyo a COSE, pero en sus portadas digitales de lo mismo dan cuenta la R y también el Observador. Y en todo caso me parece que dialoga bien, linkea bien con que días antes, vos en tu condición, creo citarte textualmente, de hombre frente amplista, independiente y jubilado, dabas cuenta de que sentías que también este era el momento histórico de la actual intendenta de Montevideo, así que si te parece, arrancamos por ahí, primero con algo que puede ser visto a lo lejos como una especie de maldad, pero porque tus vínculos históricos con el Partido Comunista son notorios, vos fuiste un hombre afiliado, pero digo, ¿fuiste o seguís siendo? Mirá que lo pregunto sin picardía, porque francamente se me escapó la tortuga en ese tema. Bueno, no, muchas gracias, Alejandro. Eh, Soy una persona que, bueno, como dice esa carta de apoyo a la precandidatura de la intendenta Carolina Cose para la presidencia de la República, soy un frente amplista desde el año 71. Allí contribuimos a fundar un comité de base en mi querido Salinas, donde me crié, donde fui a la escuela como alumno y como maestro. Y bueno, y después fui preso político por una colaboración con el MLN y luego en la cárcel de la salida a la dictadura decidimos quedarnos en el país, trabajar en una fábrica donde trabajé 15 años y aprendí mucho. Y ahí me afilié al Partido Comunista en la clandestinidad de la dictadura, llegué a ser miembro de su comité central. Pero desde 1992 soy independiente. Soy un frente amplista independiente ya desde hace 31 años. Y bueno, en esa condición he tenido el honor de que el Frente Amplio me designara para ser presidente del BPS durante 10 años, para ser ministro de Trabajo y Seguridad Social en el último gobierno. Y ahora como jubilado, acá estoy. Bien, y en ese contexto, entonces, ¿cómo le explicás al público en general o al público particularmente frente amplista y aquel que de pronto votó alguna vez al Frente Amplio, pero para otra no la votó o que tiene una legítima duda? ¿Por qué entendés que este es el momento, según tu perspectiva, de Carolina Cose, aludiendo a la candidatura a la presidencia? Creo, Alejandro, que en primer lugar, eh, por la gente, para la gente, con la gente, es importante que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Eh, Gobernamos 15 años, con aciertos y con errores y con defectos, hay que ver todo, pero en estos 3 años y pico del actual gobierno de coalición, presidido por el doctor Luis Lacalle Pou, creo que se han visto muchas cosas que hacen que sea necesario, sea conveniente que el Frente Amplio vuelva a gobernar este país para la gente, con la gente. Y en ese proceso creo que el Frente Amplio va a tener diversos candidatos, eh, todos ellos con muy buenas capacidades, pero creo que la más adecuada en estas circunstancias es la compañera intendenta Carolina Cose. Creo que está bueno que el Frente Amplio, como partido democrático que es, resuelva
y apoye las diferentes candidaturas, pero creo que en ese concepto, creo que Carolina Cose es la persona más adecuada para llevar adelante un equipo de gobierno, que debe ser un equipo sin duda, que seguramente también habrá una participación de todos los sectores y que genere en el país la necesidad de seguir avanzando, de seguir profundizando la democracia. Yo creo que estamos con una cierta afectación de la democracia en el Uruguay y que además hay que profundizar los cambios, o sea, un gobierno para seguir cambiando, para seguir mejorando la calidad de vida de la gente en sus diversos aspectos, o sea, para el pequeño empresario, para el mediano empresario, para el productor nacional, el productor rural y su familia, para los trabajadores y trabajadoras, para los jóvenes, que no se nos sigan yendo, para que siga habiendo una esperanza. Y bueno, creo que en ese camino, reitero, la más adecuada es Carolina Cose. Ujú. Y en ese contexto, dos o tres comentarios. Em, Parece ser como a la hora de los análisis que uno escucha, aquí mismo en este programa, que siempre, la verdad que yo tengo es un honor, es una alegría, es un privilegio, que desde que arrancó este programa ya tiene 17 años, 17 temporadas, siempre he contado con el aporte semanal y a veces más de una vez por semana de inmensos analistas políticos, muchos de ellos egresados de la Universidad de la República, de su Facultad de Ciencias Sociales, integrantes del Instituto de Ciencia Política, verdaderos cuadros académicos de la opinión, rigurosos, reconocidos dentro y fuera. Y en ese contexto, un poco estimulado por los razonamientos que uno les escucha y las preguntas que les hago cada vez que conversamos, y bueno, también por consideraciones que pueden nacer de análisis que uno también se atreve a hacer, podríamos llegar a la conclusión de que en un escenario que se presenta eh, favorable para el Frente Amplio en cuanto a la próxima elección, cito a Schwarzenegger, que estuvo el viernes conversando con nosotros, lo decían dos palabras de este modo, la última encuesta de intención de voto, que supongo que habrás visto, estimado Ernesto, da cuenta de que es una buena noticia indudablemente para el Frente Amplio, sigue siendo porque se consolida en esos niveles, pero también él decía que sería un error entender que, siempre es un error, pero en este caso se entiende el concepto, el partido está definido, el partido ya está jugado, porque además otro analista of the record, así que no lo puedo mencionar, me decía que él advertía que uno de los problemas que puede tener el Frente Amplio es creérsela que el partido ya lo ganó. Más allá de estas consideraciones, cito a Jorge Lanzaro. Si el candidato del Frente Amplio fuera Yamandú, eh, el Frente Amplio gana las elecciones. Y lo hago dialogar esta definición con lo que le escuché hace 2 días a Alejandro Sánchez en TV Ciudad, en el sentido de que el objetivo primordial de todos los frente amplistas, más allá de sus miradas personales, sectoriales, individuales, es que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Entonces te hago la pregunta. Si el objetivo es que el Frente Amplio vuelva al gobierno y se entiende que para que eso sea más probable, el mejor candidato es Yamandu Orsi, los que con todo derecho simpatizan por la candidatura de Carolina, ¿no deberían entender esa circunstancia y de alguna manera decir, bueno, este es el momento de Yamandú, porque este es el momento en el que el Frente Amplio tiene que volver al gobierno? Bueno, a ver, primero, Alejandro, te agradezco mucho y cuando me llamaste para hacer esta entrevista, para invitarme a esta entrevista, te decía, bueno, no sé si estaré a la altura de las circunstancias. Yo trato, en primer lugar, de no ser todólogo. Solo soy maestro de escuela y fui maestro de escuela un par de años, hace mucho tiempo, y recibo todos esos insumos muy importantes y muy respetables que tú planteas. Agregaría otro, por ejemplo, una encuesta de Factum, también de estos días, eh, que es liderada por Botinelli, señala
un empate técnico, no esa diferencia, por ejemplo, de 6 puntos que da la encuesta de ¿Verdad? equipos. Es verdad. Eh, Otra encuesta que apareció en estos días, que me parece muy importante, de cuáles son los principales problemas de los uruguayos, señalan que, bueno, uno de los principales problemas son los precios. Y basta que uno se acerque a un almacén, a un puesto, a un supermercado y vea fruta a 150, 200 pesos el kilo, tomate a 150, 200 pesos el kilo, para darse cuenta que ese es un gran problema de los uruguayos. El segundo problema que aparecía en esa encuesta, en ese caso de cifra, es la seguridad. Entonces, en este marco, eh, es cierto que las encuestas que hoy hay indican que el compañero Yamandu Orsi, eh, en en la foto actual, es quien aparece con mayores posibilidades, a las que la encuesta le da mejor. Creo también, porque allí en esa carta que nosotros hicimos personalmente, muy humildemente, para definir nuestro apoyo a Carolina Cose, decimos que es necesario que el Frente Amplio vuelva a ganar. O sea, allí hay una coincidencia con algunos de los planteos que tú hacías. Para mí es necesario por la gente que el Frente Amplio vuelva a ganar. Y creo que es necesario para profundizar la democracia, para profundizar los cambios, pensando en cómo a la gente le va a ir mejor. Y creo que ahí se pueden armonizar, articular distintas sensibilidades con mucha unidad. Creo que el Frente Amplio, yo recién escuchaba un poco el análisis que hacía otro querido amigo, quien le mando un saludo posterior, que es Juan Raúl Ferreira, que recién conversabas con él sobre la situación de España. Bueno, la situación de España, la situación de Chile, acá más cerca, o la de Ecuador, o la de Perú, o la de Argentina, nos deben llevar a la reflexión de cómo desde la izquierda, de los sectores progresistas, democráticos, tenemos que transitar estos procesos. Y, por ejemplo, yo te decía recién que considero, es una opinión personal, Uruguay es de las mejores democracias del mundo, de las más plenas democracias del mundo. Hasta hace un tiempo estábamos entre las 20 mejores democracias del mundo, pero creo que hay algunos signos de afectación de esa democracia. Por ejemplo, ahora para los periodistas, para los medios de comunicación, es noticia que se reúna el Consejo de Ministros. Se reúne el Consejo de Ministros y dice, se anuncia que se va a reunir, porque se reúne poco. Bueno, el Consejo de Ministros es un órgano constitucional del Uruguay. Hay cosas que solo puede hacer el Consejo de Ministros en Uruguay. Y lamentablemente en este gobierno el Consejo de Ministros se reúne poco. Es noticia cuando se reúne en el... A mí me tocó ser ministro en el último gobierno de Tabaré Vázquez y nos reuníamos todos los lunes. Y a la salida de los lunes teníamos a los periodistas en la puerta para ver qué había pasado cada lunes en esa reunión de Consejo de Ministros. Y reitero, es un órgano constitucional y hay cosas que solamente puede resolver el Consejo de Ministros. Y esto nos preocupa, porque estamos ante un presidente muy presidencialista, no lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, el propio Partido Colorado o Cabildo Abierto, a veces con otras palabras, pero estamos con un presidente muy presidencialista. Y yo creo que ese es un tema que debemos tener en cuenta los uruguayos. ¿A ¿Cómo eso es aludís, a eso aludís cuando señalaste a cierta afectación de la democracia a cosas como esta? cosas como esta? O que, digo, reitero, yo no soy miembro del gobierno, ni lo sería miembro de este gobierno, ni soy miembro de la coalición de gobierno, pero el hecho de que los propios miembros del gobierno y de la coalición política de gobierno digan no funciona el Consejo de Ministros, no hay un órgano de dirección de la coalición. A mí me gustaría, como demócrata, que hubiera un Consejo de Ministros que funcionara permanentemente y que hubiera un órgano de dirección de la coalición, porque creo que eso fortalece la democracia, aunque seamos diferentes, pensemos diferentes, votemos diferentes. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una cosa que hay que hacer, que es profundizar la participación social también, porque creo que también en esto se está recortando la participación social en la gestión de gobierno. Y lo otro es seguir haciendo cambios para profundizar los cambios. Esto, por ejemplo,
hay sectores que están siendo afectados sorpresivamente, como por ejemplo, sabemos del drama humano que significa que el agua de OCE no es potable. Y eso es un drama humano que está afectando a miles de personas en Uruguay. Pero también está afectando a las empresas. Si esto no se corrige rápido, la salinidad, la sal en el agua, va a afectar a las empresas porque empieza a tapar los caños de funcionamiento de las calderas, de los circuitos de vapor, de los circuitos de agua de las empresas, como ya se ha alertado, por ejemplo, lo que puede pasar en la refinería de Ancá y otras empresas privadas. Entonces, bueno, yo creo que hay que encarar estas cosas y bueno, creo que ahí, por ejemplo, Carolina Cose ha dado un muy buen ejemplo de gestión pública, abierta, amplia, no solo con las 20 medidas que propuso por el tema del agua, sino además con las cosas que está haciendo por el tema del agua. Y bueno, estas condiciones, reitero, partiendo de la base de que los otros compañeros candidatos son también muy buenos candidatos, creo que Carolina es la más adecuada en esta instancia. Y si esa condición, esa capacidad, creo que esto no lo discute nadie, de trabajo, esto lo agrego yo, o sea que no me viene urticaria por decirlo, ese talento que indudablemente tiene como cuadro político de sobre la marcha y sobre los episodios salir del status quo y la comodidad que a veces ofrece el marco tradicional e inventar, proponer, sugerir. Eso es indudable que esa condición la tiene la intendenta, pero a pesar de todo eso, si alguien te dice, como más de una voz lo señalan, que era un poco el origen de la pregunta, mirá que con A tenés más chances de ganar que con B, y a pesar de que con todo derecho te guste más B, ¿no sería mejor insistir con A? ¿O es que en realidad ese paradigma no lo compartís? Yo creo que hay que ver qué pasa, porque todavía falta un año para las elecciones internas, falta un año y medio para las elecciones nacionales, y yo creo que en este proceso se van a ir viendo muchas cosas, se van a ir viendo a ver si esas opiniones, esos estudios, reitero, absolutamente respetables y a tener en cuenta. ¿Mm? Yo trato de no mirar las encuestas solo cuando nos dan bien o nos favorecen, trato también de mirarlas cuando nos dan mal o cuando nos señalan críticas a las cosas que hacemos. Pero creo que hay un tiempo, y bueno, en ese tiempo entiendo que hoy también es posible, también es posible que a partir de la actuación, del trabajo colectivo, del diálogo, del recorrer el país, del hacer cosas con la gente, porque no es solo recorrer el país, sino también hacer cosas con la gente, mostrar lo que se hizo, lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien, y bueno, y ver cómo seguimos avanzando. Pero creo que falta mucho y reitero, absolutamente convencido, creo que hoy la mejor opción, la persona más adecuada para ser la presidenta del Frente Amplio y ser la presidenta por el Frente Amplio, la presidenta del país, es Carolina Cose. El hecho, para terminar con este capítulo, Ernesto, aunque este mismo capítulo podría provocar que siguiéramos conversando en esta dirección, el hecho que, como se ha dicho por algunos analistas, pero para ser más franco, lo han sostenido distintos voceros del actual gobierno, el Frente Amplio expone candidaturas que o bien cuentan con el apoyo del MPP, entonces allí aparece Orsi, y por otro lado cuentan con el apoyo de Carolina, entre otros apoyado por el Partido Comunista. Ayer finalmente se conoció esa decisión. Que de alguna manera ese tironeo entre lo grosereo, no grosero porque es verdad, pero está usado con cierto dejo peyorativo, yo advierto, cuando se hacen estos análisis, por tupamaros y comunistas, por comunistas y tupamaros, la idea que la otra pata del Frente Amplio, la que podríamos llamar más serenista o más moderada o más socialdemócrata o más qué sé yo qué adjetivo,
no está presente, no está como opción, pierde fortaleza, pierde debilidad, y eso anticipa entonces que un posible futuro gobierno del Frente Amplio sea un gobierno más radicalizado, más tirado a la izquierda, con menos vocación democrática. Aquellos que sostienen que en realidad se trata siempre de una disputa y un conflicto entre los trabajadores y el empresario, con sesgo antiempresarial, con sesgo anti gente del campo, que la que verdaderamente trabaja, y puedo seguir, ¿no? En fin, ¿falta de Zapata? ¿Lo sentís como una debilidad? El Frente Amplio es y debe ser unidad en la diversidad. O sea, yo creo que sereñistas, por ejemplo, yo me considero también sereñista, me considero tabarecista, pero por sobre todas las cosas me considero Frente Amplista. Eh, y el Frente Amplio debe tener todos esos sectores adentro, y creo que esa es una de las virtudes históricas. El Frente Amplio es un caso raro en el mundo, Ale, que llevamos unos 20 años aproximadamente, donde el Frente Amplio anda en el entorno del 40% de los votos. En el mundo, en los países que hay pluralidad de partidos políticos, bueno, esto es una excepción. Que un partido político progresista, democrático, de izquierda, como es el Frente Amplio, tenga durante 20 años, después de haber gobernado a nivel nacional y a nivel departamental, tenga y mantenga el 40% de los votos, es un hecho inédito en el mundo, del cual debemos conservar. Y eso es así porque el Frente Amplio es una unidad en la diversidad, donde deben estar, sin duda, todas esas diversas sensibilidades. Mirá, Alejandro, yo no, te decía que llevo 30 años como independiente dentro del Frente Amplio y he votado todos los sectores. Por ejemplo, en la elección pasada voté al Lema, no voté a ningún candidato. Terminé votando en el balotaje a Daniel Martínez, obviamente, pero en la previa voté al Lema, no voté a ningún candidato. En la elección, Y en la ¿eh? interna, ¿quién votaste? Lo digo porque tu nombre fue manejado también como posible Claro, pero precandidato. te reitero, en la interna voté al Lema, ¿no? Después voté a Daniel Martínez en el balotaje. No, no, no. Cuando Pará. Y en octubre, voté al Lema. pero yo Voté te al hablo Lema. antes, en la interna, ¿eh? cuando estaban Martínez, cuando estaba el Boca, cuando estaba Carolina, cuando estaba Mario, los cuatro candidatos. Puse los cuatro en la, Ah, ok, ok. voté al Lema. En la elección donde compitieron el compañero Danilo Astori y el compañero Mujica, yo propuse, fui uno de los que propuse y voté y hice campaña por Marcos Carámbula. Sí. Bueno, entonces quiero decir, yo creo que esta es un poco una historia muy interesante para ver, no la personal, digo, sino la historia del Frente Amplio. Bien. Cuando se habla a veces y se esquematiza, y perdón, 30 segundos, Alejandro, yo estuve codo a codo, mano a mano, abrazado con Danilo Astori, apoyándolo en la reforma tributaria del 2007. Y estoy absolutamente convencido de eso, de haber hecho eso. Estuve codo a codo, brazo a brazo con Danilo Astori y su equipo en la inclusión financiera, que fue ampliamente cuestionada por distintos sectores en el Uruguay, y que hoy es una realidad que este gobierno, que criticó mucho la inclusión financiera, ha seguido llevando adelante. Por tanto, yo creo que a veces hay que desestructurar, desesquematizar, despolarizar algunas cosas. Estos ejemplos que pongo, digamos, porque quizá hoy diga, bueno, Murro apoya a Cose, sí, pero que reitero, Murro no es nadie, es una persona, es un ciudadano jubilado militante, honorario. Eh, pero bueno, pero pongo estos ejemplos para ver la riqueza, la diversidad, la variedad del Frente Amplio y de cómo a veces en el transcurso de la vida vamos tomando distintas opciones. Te propongo, Ernesto, nos quedan unos pocos minutos. Vamos a una brevísima tanda y al regreso, sabedor de que es una tarea difícil, me gustaría que
conocer tu opinión a propósito de la ley jubilatoria que finalmente fue aprobada en el Parlamento. Se sabe que tu mirada es una mirada crítica, pero te lo pregunto también desde el lugar de la honestidad, si estos desencuentros que hubo en la interna de la coalición que gobierna Uruguay no terminaron estas modificaciones de última hora por, por hacerla un poco mejor, que es una hipótesis que yo manejo, a la reforma jubilatoria. Y si el Frente Amplio en general y vos en particular tenés problemas en admitir eso o no, o si querés mi mirada es un poco ingenua además acerca de este asunto, y si la ley es tan mala, ¿cuáles deberían ser los caminos que recorra el país, la República, para o mejorarla, o transformarla, o derogarla? ¿Lo vemos luego de la pausa? Con mucho gusto. Pero antes vamos a darle cierre en otro de los temas que habíamos acordado conversar con la... Bueno, convengamos que con Burro pues, se puede hablar de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero me parece muy interesante que aprovechemos esta oportunidad, él instalado en su nueva pequeña patria de Piriápolis y de unos cerros que andan por allí tan bellos, para que nos cuente lo que quedó planteado, Ernesto, que tiene que ver con la reforma jubilatoria, la ley que finalmente fue aprobada y los cambios que a último momento, contra reloj, si querés, se le hicieron y que yo te preguntaba, quizás con cierta mirada ingenua, me dirías vos, que me da la sensación que algunos aspectos que muchas voces, la del Frente Amplio, la de muchos académicos, la del PCNT, miraban como con problemas, y yo no digo que se solucionaron del todo, ni mucho menos, desde esa perspectiva, insisto, pero me da la sensación que en parte lo corrigieron, o si querés, en lenguaje de boliche, la hicieron menos mala o menos injusta. ¿Vos qué tenés que decir? Comparto exactamente esa expresión. Yo lo he dicho en alguna entrevista, Alejandro. Yo creo que la reforma se hizo menos mala eh, por la acción social, política, académica e institucional. O sea, social, me refiero al PCNT, a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, la Intersocial, distintas delegaciones que fueron al Parlamento y que casi todas las delegaciones que fueron de organizaciones sociales al Parlamento se expresaron por distintas razones, algunas puntuales, otras generales, en contra de la reforma. Política porque hubo, pese a los escasos tiempos, hubo discusión parlamentaria, tanto en senadores como en diputados, y allí hubo planteos. Eh, Académica porque hubo un importante aporte de la academia a esta reforma, siempre dentro de los tiempos escasos o las cosas, pero hubo un importante aporte de la Universidad de la República a través del Instituto de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, de personalidades como el contador Luis Camacho, que lideró durante más de 30 años la asesoría económica y financiera del BPS en todos los gobiernos y para todas las reformas, y que fue muy crítico, es muy crítico de esta reforma y de cómo la mayoría de la gente va a ser perjudicada. Y de las instituciones. ¿Por qué hablo de las instituciones? Porque, por ejemplo, las tres cajas paraestatales, caja bancaria, caja notarial, caja profesional, que tienen directorios que podemos suponer que en su mayoría están integrados por votantes de esta coalición de gobierno, sin embargo, se pronunciaron en contra de la reforma. Y eso hizo que ese accionar durante 2 años, particularmente 2021-2022, generara, además del proceso, porque mientras se daba esta discusión, las encuestas, de las cuales ya hemos hablado en lo político, pero también podemos hablar en este aspecto, al principio daban un apoyo mayoritario a la reforma, y sin embargo al final estaban dando prácticamente un 60% de oposición a la reforma. Y ese es un cambio, y ese cambio se logra por esa acción social, política, académica, institucional. Y creo que lo que hace hacia el final el Partido Colorado, Cabildo Abierto, de plantear algunas cosas que las plantean al final, pero que eran problemas que existían desde el principio. Porque, por ejemplo, cuando al principio se proponía que las viudas tuvieran derecho a pensión de viuda de por vida recién a los 65 años, igual que la edad de jubilación, eso estaba planteado desde el principio. Se bajó a 40 al final.
Se bajó a 40 la pensión de viudas de por vida al final. Cuando se planteaba desde el principio considerar 25 años para calcular cuánto se va a cobrar de jubilación, bueno, eso estaba planteado desde el principio. Recién al final se insiste con bajarlo a 20. Pongo estos dos ejemplos, podría poner otros. Creo que la reforma es una reforma mala, que se hace menos mala por la acción social, política, académica, institucional, y que al final estos dos partidos integrantes de la coalición, ya en el marco de una campaña electoral, tema que hablábamos recién, dicen, bueno, no, pero esperen, nosotros no podemos. Estos partidos dicen, estas cosas que son planteadas por el PICNT, por el Frente Amplio, por los jubilados, por la universidad, esperen, nosotros tenemos que diferenciarnos y entonces ahí aparecen estos planteos. Y yo creo que, porque por ejemplo, podría citar, está publicado, Alejandro, un documento que hicimos en el Frente Amplio en agosto del año pasado, ya señalaba, podía señalar documentos del año 21, pero te señalo este del año 22, de agosto del 22, que ya señalaba el problema que generaba tomar los 25 años para calcular la jubilación, el gravísimo problema que generaba que las mujeres tuvieran pensión de viuda de por vida recién a los 55 o 65 años, y otras cosas. Sin embargo, recién al final, y yo creo que ahí incide todo lo que se hizo, estos partidos que en el marco, además de una campaña electoral, se dan cuenta que no pueden llevarle esas cosas al herrerismo, digamos, que era quien impulsaba esas medidas en el gobierno y el Partido Nacional, y ahí se da esa situación. Así que yo diría que sustancialmente comparto tu opinión al respecto. Bien. En este contexto, entonces, se abren dos escenarios. Bueno, esto es una ley, como toda ley puede ser mejorable, y le ponemos tal o cual aditivo. Es una ley y por lo tanto para mejorarla lo que hay que hacer es derogar y armar otra. O es una ley para lo cual debemos proponerle a la ciudadanía determinados caminos que hacen que ni siquiera se pueda llevar a la cancha de la aplicación. ¿Alguna preferencia en ese sentido? Porque es una discusión que también se está dando desde la perspectiva política, académica y social a la que recién aludías. A ver, Alejandro, yo creo que esta ley tiene tres retrocesos importantes. Una es el aumento de las exigencias. Y te agrego otra maldad. Tenemos 3 minutos. Sí, el aumento de las exigencias para acceder a derechos, que eso va a perjudicar a mucha gente, en particular a la gente más pobre, de menores condiciones, y si llega a la jubilación, la mayoría de la gente va a cobrar menos, o sea, aumentan los requisitos para acceder a menos derechos. Y creo que hay dos retrocesos importantes, de los cuales son contrarios a lo que viene pasando en el mundo. Uno es la afapización obligatoria, o sea, esta ley, y eso no estuvo en ningún momento en discusión en la coalición que nos gobierna, hace que ahora sea obligatorio afiliarse a una AFAP para todo el mundo, cualquiera sea su salario y esté afiliado a cualquier caja. Y eso es un retroceso, porque en el mundo tiene 200 países, más o menos, Alejandro. En su mejor momento, el mejor momento para las AFAPs, llegó a haber AFAP en 30 países, en el 15%. Hoy son una veintena, porque varios de esos países que habían seguido el camino de las AFAP han revertido total o parcialmente y han fortalecido sus regímenes públicos. Y Uruguay ahora... O sea que la idea de que tengamos AFAP porque a eso va el mundo o eso es lo que el mundo está haciendo hace rato no aplica, ¿no es cierto? No, no, eso no es cierto. O sea, esto, digamos, hay informes, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, muy claros. O sea, reitero, en su apogeo llegaron a 30 países, 14 de América Latina, 14 de Europa del Este y Asia y 2 de África. Bueno, hoy son una veintena, ¿no? Y ahí Uruguay ahora da un paso al contrario de la tendencia mundial. Y la otra cosa que Uruguay también era ejemplo mundial, era el ejemplo de participación social en la gestión pública y en particular en seguridad social. Y con los poderes excesivos que se le adjudican en esta ley al Poder Ejecutivo
y la creación de una agencia reguladora de todo el sistema sin participación social, se está retrocediendo en algo que Uruguay era ejemplar en el mundo, que era la participación social y las garantías que da la participación social en la gestión pública. Yo en estas horas he estado leyendo, por ejemplo, Alejandro, cuál fue la discusión parlamentaria cuando se aprobó la creación del BPS en la reforma de 1967. Ni más ni menos que Aquiles Lanza, de la lista 15 del Partido Colorado, decía estas cosas, cómo Uruguay era capaz, lo dijo el propio presidente Sanguinetti, que tú hacías referencia hace unos minutos, cómo Uruguay fue capaz de que la gestión pública dejara ser coto privado solamente de los partidos políticos e incluyera a los representantes de trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social y en otras cajas. Y eso también ahora hay un retroceso con la aprobación de esta ley. Y en cuanto a tu pregunta, veremos qué pasa. Eso lo va a decidir la sociedad uruguaya, el Frente Amplio, las organizaciones sociales. Hay experiencias, quien te habla, ¿Vos qué preferís? quien te habla, Alejandro, tiene en el lomo todos los procesos de reforma democráticos. Yo apoyé la reforma constitucional del 89 que estableció que las jubilaciones y pensiones se ajustaban según los salarios. Fui promotor, junto al querido amigo y maestro Luis Colotuso, que tú también conociste, de la reforma constitucional de 1994, que estableció que no se podía reformar la seguridad social por rendiciones de cuenta o presupuesto. En esta historia hay éxitos y fracasos. Yo creo que hay que analizar muy bien qué es lo que se va a hacer en este marco, porque además coincide esto con las elecciones nacionales, así que creo que hay que analizar muy bien, y creo que está bien que el Frente Amplio, que el PICNT se hayan dado un plazo de 1 mes y medio, 2 meses para analizar esto en profundidad. Creo que ese es el camino. Veremos qué es lo que pasa. Y la opinión de Ernesto Murro en particular, personalmente, importa poco. Simplemente trato de estudiar, de ser un estudiante permanente de estos temas. Te decía, estoy leyendo ahora, históricamente hay varios libros sobre eso, todos los procesos de plebiscitos, de reformas constitucionales, porque creo que es una enseñanza que debemos ver para definir qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer en esta próxima instancia. Para terminar, el jueves, a partir del jueves por lo menos, se dio cuenta de, cito textual, un debate frustrado entre Saldaña y Murro. Esto lo publica el semanario Búsqueda, en el sentido de que Saldaña estaba dispuesto, pero no sé si fue una decisión tuya o del Frente Amplio que no permitieron que eso ocurra. Desde mi mirada, que también otra vez puede ser ingenua, me pareció que podía ser interesante, podría ser pertinente que dos personas con ideas tan distintas, pero conocedores sin duda del asunto, pudieran debatir, y más eso no es posible. ¿Me contás por qué entonces no se lleva a cabo ese debate? Bueno, en primer lugar te comento, Alejandro, que hubo 5 debates con Saldaña. No es que no hubo debates. Esta fue una iniciativa que tuvo Búsqueda después de aprobada la ley. O sea, una cosa hubiera sido antes de que se aprobara la ley, donde uno en un debate puede aportar a la propia discusión. Después de aprobada la ley, creo que ahora el gobierno tiene que dedicarse a implementarla, los demás sectores de la sociedad, políticos y sociales, ver qué van a hacer con esto. Pero reitero, hubo 5 debates. Uno que organizó Canal 4, que fue público, todos fueron públicos, primera cosa, todos fueron públicos. Uno que organizó Canal 4 en todas las voces, otro que organizó una agrupación, la agrupación de Figueira del Cantero del Partido Colorado, 2 que organizó la organización CREAR, que fueron públicos, uno de ellos se hizo en el anfiteatro de Antel, otro que organizó la presidencia de la Cámara de Diputados, que se hizo en Durazno. Por tanto, debates hubo durante el proceso de discusión de la ley. Acá lo que se Bien. planteó, una iniciativa de búsqueda, fue hacer, después que la ley estaba aprobada, entendimos en conjunto con la dirección del Frente Amplio que en este momento lo que había que hacer era otras cosas. Bien, bien, perfecto entonces. Solo me resta, aunque queda un manojo de asuntos, otros, y estos mismos de otra perspectiva para abordar, a que te des una vuelta por Montevideo y lo hacemos más largo y tendido, o ya que presumís de ser bueno con la comida, que algún día la sigamos por allá, en hora del mediodía. Un gran gusto, Alejandro, un gran gusto, muchísimas gracias y reitero, me hiciste ser un poquito todólogo, que trato de no serlo, pero bueno,
sabés como viejo opinar de algunas cosas que a veces exceden nuestra capacidad y nuestro conocimiento. Muchas gracias.